Gracias, Señor. Abra su Biblia, hermanos. Vamos a ver la Biblia en el capítulo 40 del libro de Isaías, el cual hemos estado usando para la palabra que el Señor nos ha estado trayendo a nuestros medios. Amén. En el capítulo 25 empezamos a leer y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan, se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y todavía nos falta leer vamos a repasar nuevamente el Salmo 91. Dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque ha puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspi pisarán, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación.
Señor, gracias por tu palabra. Prospérala en cada corazón que en este día la reciba, Señor, con una disposición de obedecerla, ponerla en práctica en su diario vivir. Recibe toda honra y toda gloria, Señor. Quita toda inquietud de la carne, toda preocupación, toda ansiedad, en el nombre de Jesús, y permite que en este día todos en este lugar podamos prestar atención a tu palabra que sale de tu boca, salió de tu boca, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En los versículos que acabamos de leer en el capítulo 42 de el profeta Isaías, el Señor se encuentra hablando con el pueblo de Israel en ese momento, un pueblo que ha perdido, ¿verdad?, noción del poder de Dios, que Dios tenga que recordarle así, sería por esa razón. Había mucha idolatría, había mucha atracción de diferentes ángulos para Israel, distraer su mirada de las cosas importantes, su relación con Dios, el poder de Dios, la distancia de ellos, como es el caso con cualquier creyente que experimenta el poder de Dios y luego empieza a apartarse por tantas diferentes razones, puede realmente empezar a sustituir su confianza en las cosas de Dios en las cosas del mundo que ve. Gloria sea al Señor. Afíname ese micrófono un poquito. You can continue when you can, okay? Amén. Un poquito afónico de la garganta hoy. Nada serio, alergia, hermano. Gloria a Dios. Cuando el Señor habla de esta forma y está tratando de traer a la atención a lo que Él está hablando, de algo que Él quiere que se les preste atención, está claro. Y aquí podemos deducir por lo que vemos en la expresión del Señor, de Dios, al pueblo de Israel en ese momento, que el pueblo se había apartado de su confianza en el poder de Dios. Había puesto su mirada en otras cosas en la cual depender para ellos, ¿verdad?, sobrevivir. El peligro que eso presentaba, Dios lo entendía muy claro. Y por esta forma le habla en una forma clara, y como hizo con Job, lo desafió realmente a Job, como también aquí al pueblo de Israel, a comparar. Presta atención, ya tú conoces mi poder y las cosas que quizás ni siquiera esa generación conocía, la podía conocer por la palabra que ya en esos tiempos existía. La ley estaba escrita, los profetas que transferían tradicionalmente, ¿verdad?, de una generación a otra, todo lo que es la relación con Dios, quién es Dios, todas estas cosas verbalmente principalmente, hasta que empezó a escribirse las cosas en los tiempos de Moisés. Ya para ese entonces se podía escribir, está claro, porque se dice que Moisés fue que escribió los primeros libros del Antiguo Testamento. ¿Cuántos alaban al Señor? Aquí el Señor luego, en otra etapa del desarrollo del pueblo de Israel, está hablando en el capítulo 42 a su pueblo, lo está llamando a hacer comparación de nuevo. Y lo está desafiando a que haga comparación, a ver quién tiene el poder que Él tiene y continuará teniendo siempre, porque Él es el Dios eterno. Y la respuesta a todas esas preguntas definitivamente tiene que ser en lo negativo. Nadie puede compararse con Dios. El poder de Dios es inigualable. Estamos haciendo una comparación aquí y será este el último mensaje bajo este tema, las águilas y las virtudes que el águila representa, que hacen paralelo con la vida del creyente. Y cuando hablamos de poder y miramos al águila, inmediatamente apartamos esa ave de todas las otras por esos poderes especiales que tiene. Y en ese sentido, en realidad podemos hacer un paralelo con la realidad de quién es Dios.
Dios está apartado en sí mismo. Cuando se habla del trono de Dios, cuando se habla de que Él está en el cielo, nos preguntamos, ¿cómo es el cielo? ¿En qué distancia está? Bueno, dice que está arriba. Cuando Jesús ¿verdad?, resucitó, un ángel salió y le dijo a los que estaban observando lo que estaba ocurriendo, que es lo que están mirando. Este mismo que hoy se va a estar a la diestra del Padre volverá nuevamente. Lo que quiere decir que habla de arriba. El águila se distingue por estar arriba. Ya hemos hablado de todas estas cosas, nos han edificado, ¿verdad? Como el águila se levanta sobre las tormentas que inclusive se producen en las partes altas para escapar de la tormenta. Su fuerza dada naturalmente por el Creador para esos propósitos le da una libertad de poder al águila que se manifiesta en diferentes formas. No solamente para poder conquistar la resistencia de las cosas las problemáticas que se levantan con las tormentas, pero también cuando tiene que pelear en contra de un enemigo. Y uno de los peores enemigos del águila en su cacería, son las serpientes. Y sucede que el águila caza a la serpiente, no importa si sea venenosa o no. Y se han visto, ¿verdad?, cuadros de pelea entre un águila y una serpiente de las más venenosas. El águila sabe cómo atacarla, pero no tiene temor de pelear en contra de la serpiente venenosa. Es un animal que no tiene miedo de nada. Ataca animales superiores en su tamaño, inclusive otros depredadores los ataca también. Sabe cómo defenderse cuando es atacada, sabe cómo defender su nido, tiene fuerza para en un momento dado, ¿verdad?, ponerse por encima y ver con más claridad todo lo que representa la parte de abajo. La visión es terrible, dice que tiene 7 veces la visión del hombre, etcétera. Son poderes increíbles que tiene. Está en una parte por sí misma cuando hablamos de otros animales creados por Dios. Y asimismo habla Dios de quién Él es. Él está aparte, separado de todo lo que está creado porque Él lo creó. No se puede hablar de Dios comparándolo con nada, por razón de que Él creó esas cosas. En su santidad no puede compararse con Dios. Eso es lo que dice la santidad: apartado, separado, ¿verdad? Nosotros mismos somos santos porque somos apartados por Dios para servirle a Él. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces no hay en qué forma poder realmente medir el poder de Dios, cómo compararlo. Los hombres continúan hoy día, y desde los tiempos de la palabra Dios está hablando a esta realidad de que el hombre le es muy fácil, aún después de haber conocido a Dios, sustituir esa confianza en el único Dios verdadero, el omnipotente, por cosas que son talladas por manos de hombre. Estamos hablando de los ídolos, estamos hablando de estatuas que crean manos humanas y los cuales supuestamente representan deidades celestiales, hasta de la Biblia, incluyendo al mismo Señor Jesucristo. Pero esas cosas ninguna tienen poder, pero sí hay mucha gente que les presta atención y ora y gastan dinero, ¿verdad?, orándole esas cosas y pidiéndole favores, etcétera. Eso son idolatrías, se le llama idolatría. Son cosas que el creyente ha dejado atrás porque nosotros adoramos a un solo Dios, el único Dios verdadero. Y Él no cambia. ¿Cuántos alaban al Señor? Estas cosas el Señor las hace presente a esa generación de los israelitas y le hace esa pregunta. La cobertura que Dios proveía al pueblo de Israel se hizo clara en el momento que Él, por ejemplo, Dios tuvo que confrontar un imperio tan poderoso como el imperio de los egipcios. Y allí dice la palabra: con mano fuerte el Señor hizo su nombre ser conocido al faraón y a todo su imperio, de que Dios es el único Dios verdadero y todopoderoso. Mientras más resistió el faraón y sus ejércitos, más desplegó Dios su poder.
desplegando plagas de diferente tipo, incluyendo plagas que trajo muerte. Todas esas plagas trajeron muerte dentro de ese imperio, incluyendo los primogénitos, recordamos, ¿verdad? Y a la vez el Señor en ese momento demostró quién es el único que puede salvar. Porque dentro de esa mortandad de los primogénitos, por ejemplo, el Señor instruyó a su pueblo a poner sangre en los linteles de la puerta. Y a eso es lo que se le llama Passover, que es lo que nosotros le llamamos Navidad, ¿verdad? ¿Cuántos alaban al Señor? Recordamos en ese momento cómo el Señor salvó en Egipto a todo su pueblo que obedeció y puso la sangre en los linteles de la casa. Dios muestra su poder, revela al hombre en realidad qué es lo que tiene que hacer. Si lo hace, hay salvación para él. ¿Cuántos alaban al Señor? Si no lo hace, hay muerte. Y eso fue lo que quiso decir en ese momento, ese combate que tuvo Dios con ese imperio. Decía yo no hace mucho tiempo, y así creo, que el hombre anda buscando seguridad y predicamos sobre eso. El sentir de seguridad a través del desarrollo de la humanidad ha creado muchos conflictos. Ha desarrollado naciones, claro, pero no con buenas bases. Porque todo lo que se crea basado en bases que incluye conflictos, sangre, etcétera, eso no son bases buenas. Pero sí esa inquietud y esa necesidad de buscar seguridad ha creado diferentes turbulencias alrededor del mundo. Hoy continúa siendo lo mismo. Dicen que hay seguro de vida. Decía yo, bueno, no son de vida, son seguros de muerte, porque lo único que garantizan es que cuando usted muera va a recibir algo. ¿Quién? Usted no. Lo reciben aquellos que van a tratar su funeral, etcétera, etcétera. Es decir, que no es seguro de vida, es seguro de muerte. ¿Cuántos alaban al Señor? Y el resto del dinero que se queda, las cosas que se quedan, la familia queda peleando por ellos. El único que puede dar seguridad al hombre y seguridad segura hoy y para siempre se llama Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor? El Señor en su palabra nos habla a nosotros de esa seguridad y de eso queremos hablar hoy. No es el tema seguridad, estamos hablando de poder que Dios nos ha dado. En el capítulo 91 del libro de los Salmos, leímos ya 2 veces este salmo. Ese es lo que nos vamos a basar para traer esta palabra. La palabra empieza diciendo: el que habite el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aquí hay una declaración que rápidamente a nosotros nos hace entender y nos ayuda a calibrar de dónde viene nuestro poder. ¿Cuántos alaban al Señor? Número 1. Número 2, ¿qué tipo de poder? Número 3, ¿con qué podemos comparar ese poder? Amén. Esto es en el Antiguo Testamento. Luego en el Nuevo Testamento, ¿verdad? La palabra del Señor nos habla de cómo ese poder fue transferido a nosotros. Y de eso vamos a hablar brevemente más luego. Pero es bueno ir a los principios para que nosotros tengamos una idea clara. Primeramente, el Señor se presenta como el único Dios verdadero, con la autoridad y el poder que nadie puede comparar. Nada puede resistirlo. Él vive en una clase por sí misma. No hay nadie como Él. ¿Cuántos alaban al Señor? Puede definirlo a alguien, puede compararlo a alguien. Nadie tiene esa autoridad, ese conocimiento para poder hacerlo tampoco. Y Él es el que garantiza lo que dice. Cuando Dios dice algo, viene con la garantía. Por esa razón es que el Señor Jesús mismo le dijo a los discípulos en ese entonces, y nos recuerda hoy, que lo que haremos hoy nosotros, la iglesia de Jesucristo, lo continuaremos haciendo para continuar el trabajo que el Señor Jesús dejó en la tierra a la iglesia en su nombre. Si una persona cualquiera o una persona inestable que quizás tiene autoridad
diga, cierto grado de autoridad, diga, ve y dile que yo dije esto, que se haga. Quizás se escuche, quizás no. Si sea una amenaza, seguido la persona que recibe la amenaza dice, mide y dice, ¿quién es este? ¿Debo yo de estar asustado o no? ¿Quién es esta persona? Pero si conoce quién es, va definitivamente quizás simplemente a tenerlo por nada. Pero cuando Dios habla, cuando nosotros hablamos en el nombre del Señor, eso viene con una garantía, que viene con una autoridad y viene con un poder que nadie puede resistirlo. ¿Por qué razón? Porque no es palabra nuestra, sino es la palabra del Señor a través de nosotros. Y eso es lo que es esta palabra. Es la palabra que ha salido de la boca del Señor. Lo que quiere decir que nosotros podemos confiar que lo que esta palabra dice viene con un respaldo. Y cuando hablamos de poder, esta palabra viene respaldada por el que la dio, que es todo poder. ¿Cuántos alaban al Señor? Podemos confiar en su palabra en todo momento. ¿Confía usted en la palabra del Señor? Gloria a Dios. Aquí el Señor está hablando de dónde es que procede el poder que en tanta forma a nosotros nos ayuda. Pero hay una condición que el Señor quiere hacer al principio, que nosotros tenemos que entender. Y es que el poder del Señor en nosotros, la salvación misma, viene con unos requisitos que nosotros tenemos que cumplir. En esto está incluido primeramente la fe nuestra. El que habita al abrigo del Altísimo, abrigo está hablando de cobertura. En otras palabras, si usted se dispone a entrar dentro de la cobertura de Dios, entonces con ciertas cosas usted puede contar. Son muchas. Recuerden una vez que yo le dije que yo investigué y descubrí que habían alrededor de 5.500 o más, me parece que unas 7.000 promesas de Dios con las cuales el creyente puede contar en la Biblia. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántas por día promesas disponibles? Muchas veces nosotros no las recordamos y no podemos realmente invocarlas y que esas promesas nos ayuden, pero están ahí. Lo importante es nosotros conocerlas y hacerlas nuestras y reclamarlas cuando el momento dado lo necesita. ¿Cuántos alaban al Señor? Aquí hay una serie de promesas que el Señor hace, no son todas, y de ellas vamos a hablar unas cuantas que tienen que ver con de gran importancia para la vida del creyente. Primeramente, hay una condición. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Abrigo quiere decir cobertura. Quiere decir que voluntariamente la persona tiene que hacer una decisión de querer entrar dentro de esa cobertura. De nuevo, si hablamos de los seguros de vida o otro tipo de seguro, primeramente tenemos que estudiarlo, escuchar lo que significa, estudiarlo bien para poder firmar por esas cosas, porque usted está entrando en un contrato y solamente lo van a ayudar a usted si usted firma eso y usted paga por eso, etcétera. Tiene usted que entrar dentro de los requisitos de ese contrato para que sea efectivo para usted. Aquí el Señor está diciendo que el que habita al abrigo del Altísimo, el que voluntariamente ha seleccionado a Dios como su cobertura, dice aquí, ha decidido habitar bajo su cobertura. Habitar está hablando de hábito, de vida. Usted habita en su casa, quiere decir que diariamente usted está en esa casa. Y en esa casa usted tiene relación con su esposa, con sus hijos, etcétera. En su casa. ¿A dónde vive usted? Oh, yo habito en tal dirección. Es lo mismo. Habitar quiere decir estar continuamente viviendo dentro de un lugar. Y cuando habla de habitación, está hablando de relaciones también. Porque dice aquí, al abrigo del Altísimo. Otra palabra, entra dentro, habitar dentro de la cobertura del Altísimo, de Dios está hablando. ¿Cuántos alaban al Señor?
ha decidido voluntariamente, conociendo la importancia de eso, someterse a los principios de esa casa. ¿Cuántos alaban al Señor? Si usted va a una casa donde lo invitan, usted no puede ir allí y tomar control de las cosas y hacer lo que usted quiera. Usted entiende que usted está en una casa, como dicen, ajena, que no es suya. Algunas personas son muy hospitalarios y dicen, siéntase en su casa. Y hasta la nevera, no se preocupe, usted, como si fuera en su casa. ¿Cuántos alaban al Señor? Eso sí se le da permiso. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero yo sé de seguro que a ninguno de ustedes les gusta cuando invitan a alguien, llegan a la casa, quizás por primera vez empiezan a abrir el refrigerador y a comerse las cosas, a sentarse y bueno, la casa la hacen de hecho, eso es mala costumbre, ¿no? Estamos bajo la cobertura de Dios y bajo la cobertura de Dios habitando con Él. Quiere decir que estamos en una casa donde Él es el que manda. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. En otra palabra, si tú vas a entrar dentro de este plan de seguro, que es el verdadero, que es la cobertura de Dios, tú vas a tener que entender que tú vas a habitar con Dios bajo su cobertura. Quiere decir que tú vas a comportarte de acuerdo a las reglas de esa casa en la cual tú ahora habitas. ¿Cuántos alaban al Señor? Y en eso es que tiene que ver la vida espiritual, es una relación con Dios. Y en esa relación el Señor quiere que estemos, es inevitable. Si una pareja en una casa, por ejemplo, cohabitan, tienen que cohabitar si son parejas, sí o no. Pero vamos a decir que la pareja una duerme en un dormitorio, al menos que sea por necesidad, enfermedad, etcétera, ¿verdad? Duerme en un dormitorio y el otro duerme en otro. Y por la mañana cuando se levantan, uno tiene una hora de levantarse al trabajo y otro otra, se van y ni se hablan. ¿Cuántos alaban al Señor? Y se le pregunta a esa persona, ¿con quién usted vive en su casa? Con mi esposa. Oh, ¿usted tiene una relación con su esposa? Sí, claro, porque vivo con ella. No necesariamente. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque si ustedes no se están hablando y están en diferentes dormitorios, ahí no hay una relación. Usted no está habitando con alguien. ¿Cuántos alaban al Señor? La habitación con alguien quiere decir que tenemos que tener comunicación. ¿Cuántos alaban al Señor? Y así Dios espera que una de las primeras condiciones que nosotros respondamos a satisfacer en esta decisión que usted va a hacer de hacerse recipiente de todas estas promesas, tienen que ver con el hecho de que Él quiere que entre usted y Dios haya una relación. ¿Cuántos alaban al Señor? El Señor Jesús mismo nos enseñó que las relaciones son importantes. Él tiene buena relación con su Padre, ¿verdad? Y entendiendo cuál era su rol y continúa haciendo, Él se sometió a ese rol de acuerdo a lo que el Padre le decía. Él dijo que vino a hacer la voluntad del Padre, pero con su Padre tuvo comunicación y tiene y siempre la ha tenido continuamente. Porque ¿cómo sabemos eso? Padre, Hijo y Espíritu Santo son una sola persona. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando dos personas tienen una relación de ese tipo, especialmente, es un buen ejemplo, y por eso en la palabra de Dios se utiliza el matrimonio como un ejemplo de lo que significa una relación con Dios. Y cuando Dios hablaba con Israel, muchas veces hablaba de Israel en una forma como Israel, su esposa, y Señor, el marido, en el sentido espiritual. ¿Cuántos alaban al Señor? Primera condición: si usted hace esa decisión, entiende ese reto y conoce cuáles son las reglas, y que ahora usted existe y habita dentro y en una relación en la cual usted voluntariamente tiene que ceder su voluntad a Él. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero oiga lo que dice aquí: el abrigo del Altísimo. ¿Qué quiere decir el Altísimo? Aquí estamos hablando anteriormente. Él está en una clase por sí misma, separado. Cuando habla de alto, está muy lejos. Está muy lejos de la materia, quiere decir, en el sentido de su santidad. Muy separado de las cosas, ¿verdad?, naturales en ese sentido, en cuanto a lo espiritual.
pero también es muy humilde. Es un Dios poderoso, todopoderoso, el Altísimo. Quiere decir muy lejos de las cosas cotidianas y regulares en el sentido espiritual. Pero aún así quiere tener una relación con nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Si tú haces eso, dice aquí la palabra, entonces tú verdaderamente morarás bajo su sombra. ¿Qué quiere decir eso? La sombra del Altísimo. De nuevo, habla de cobertura. La sombra del Altísimo habla de su cobertura. Donde quiera, y ese es el pacto de Dios con usted, donde quiera que usted sale, donde quiera que usted va, la sombra del Señor va a cubrirle. ¿Cuántos se alaban al Señor? Va a cubrirle, va a cubrir su salida, va a cubrir eso es parte del contrato, eso es parte del seguro. ¿Cuántos se alaban al Señor? Ese es un seguro que Dios nos ofrece a nosotros, todos los que creemos en Él. ¿Cuántos se alaban al Señor? Y aquí están declaradas las diferentes estipulaciones de beneficios de ese seguro. Los seguros pueden fallar, a mí me han fallado seguros, le pueden fallar a usted, pero este seguro viene estampado con el sello de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Él va a cumplir su palabra. El cielo y la tierra pasará, mis palabras no pasará, dice el Señor. Ahora viene lo interesante. El que habita al abrigo del Altísimo, ¿verdad?, morará, estará cubierto por este seguro, bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir mucho, hermano. Seguro de salud, seguro de vida, seguro de esto, seguro de lo otro. Depende de qué usted pague, usted va a recibir cobertura. ¿Cuáles son las estipulaciones? ¿Qué es lo que lo va a cubrir? ¿Qué lo respalda a usted? Muy poca cosa. ¿Qué poder de implementación tiene ese seguro? ¿Se puede perder en un momento dado? No hay seguridad. Pero aquí está diciendo que el Omnipotente, el Todopoderoso, es el que hace estas concesiones. ¿Cuántos se alaban al Señor? Omnipotente quiere decir todopoderoso. Y estamos hablando de poder. Entienda por dónde vamos. Estamos buscando en el Antiguo Testamento ciertas partes que nos ayuden a entender de dónde procede nuestro poder hoy. ¿Cuántos se alaban al Señor? Procede del Omnipotente. A su nombre, el que todo lo puede. No hay cosa que vaya a ocurrir a su vida, en salud o en lo que sea, en necesidad, no importa, en escasez, no importa lo que sea. Dice que usted está bajo la sombra, la cobertura del Omnipotente. No hay nada imposible para Él, no hay nada que Él no pueda hacer. Todo es posible, dice la palabra, para el que puede creer. ¿Cuántos alaban al Señor? Y por esa razón, una de las cosas que puede decir el creyente con toda seguridad es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos alaban al Señor? Oiga bien, el hombre que dice yo todo lo puedo por sí mismo es un mentiroso. No hay ser humano que pueda, ninguna criatura creada que pueda decir yo todo lo puedo. Nadie puede decir eso, solamente Dios puede decirlo. Y el que en el nombre de Jesús dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, está recordando que no es en su propia fuerza que lo puede. Que todo lo que puede lo puede es en Cristo, en Dios, que es quien provee la fortaleza. ¿Cuántos alaban al Señor? Sobre todo, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuántos alaban al Señor?
La fórmula de la fuerza tiene que ver con distancia, tiene que ver con velocidad, tiene unos diferentes factores, ¿verdad? La definición de poder en la fórmula científica, si usted lo chequea, es interesante, porque también nos recuerda a nosotros que en cuanto al poder, hay una relación que tiene la definición del poder, que tiene que ver con movimiento. ¿Cuántos alaban al Señor? Usted no puede medir fuerza si el objeto no está en movimiento. La fuerza mecánica, por ejemplo, su producto al final tiene que ver con movimiento que se produce con una energía que inicialmente promueve un objeto. ¿Cuántos alaban al Señor? Y ahí es que muchos científicos han tenido que reconocer que Dios es verdadero, porque pueden ir, por ejemplo, al sol, identificar un recurso de energía, pero ese recurso de energía está programado para desaparecer. ¿Cuántos alaban al Señor? Y cuando hablamos de la creación nos preguntamos todas estas cosas que existen y por tanto tiempo, ¿cómo existen? ¿Cómo están? ¿Dónde procede la energía? Últimamente usted tiene que ir regresando, buscando a ver dónde está el origen. ¿Cuántos alaban al Señor? Inevitablemente nos lleva a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Dice aquí el salmista, por esta declaración, como podemos nosotros decir también, que es el omnipotente que está haciendo todas estas concesiones y promesas. No es nadie, no es ningún hombre cuya palabra no se puede confiar. Estamos hablando del único Dios verdadero, santo, fiel. No hay en Él ningún tipo de cambio hacia el mal. Todo lo que Él promete lo cumple. Y Él dice que Él se convierte en nuestra sombra, en nuestra cobertura. Óigame, usted puede realmente sentirse seguro cuando es Dios que ha hecho esa promesa. Todas las otras cosas que usted adquiera en la vida que supuestamente ofrecen cierto grado de seguridad, dice la palabra, todas estas cosas pasarán. Lo que no pasará es la palabra de Dios. Y no pasará porque es de Dios que sale. ¿Cuántos alaban al Señor? Diré yo a Jehová, entonces dice, esperanza mía y castillo mío, en quien confiaré. Y de ahí en adelante entonces hay una serie de promesas que no tenemos ni tiempo para tratarlas todas, pero vamos a revisarlas lo más pronto posible. Diré yo a Jehová, eso habla de otra condición que hace Dios para el que decide vivir bajo su cobertura. Estamos hablando de la adoración. ¿Cuántos alaban al Señor? Él dice, Él reconoce que Dios merece ser alabado. Cuando Él habla en esta forma, el que está respondiendo a esto, el salmista, reconoce que Dios puede ser alabado sobre todas las cosas, porque es un Dios indescribible en su poder, en su majestad, todos los atributos, ¿verdad?, divinos que son adscritos a Dios, sabemos que son incomparables. Entonces él dice, yo haré una determinación entonces de reconocer esto. Eso es lo que quiere decir, diré yo a Jehová, esperanza mía. En otras palabras, yo no voy a poner mi confianza en nada ni nadie más que en Dios. Dice el salmista en el Salmo 20, 7 dice, y 8 dice, estos confían en carro y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen porque confiaron en esas cosas. Mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. En otra palabra, el creyente puede en un momento tener un momento de debilidad, pero la mano poderosa del Señor constantemente está ahí cerca para levantarnos. Si 7 veces cayera el justo, 7 veces lo levantará Jehová. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, el salmista dice
Diré yo a Jehová, esperanza mía. Pondré mi confianza en Dios, mi esperanza en Él. Y mi castillo. Lo que tiene que ver con mi futuro, esperanza, está en el futuro. Hebreos 11:1. Dice, es pues la fe, la certeza de las cosas que se esperan y la confirmación de lo que no se ve. Aquí vienen estas promesas. Si yo hago eso, si yo habito bajo la cobertura de Dios, si yo lo reconozco a Él como el creador, si yo me cobijo bajo su cobertura, entonces estas cosas van a ocurrir. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. ¿Sabe lo que vamos a hacer? Yo voy a llegar hasta donde pueda aquí, voy a continuar el domingo, después del domingo que viene, porque tenemos programa especial el domingo que viene. Continuaremos esto. Pero esto es muy interesante. Oiga, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Nada más, y eso es un mensaje en sí mismo. El lazo del cazador. Dice la palabra que Satanás, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. El león es un depredador peligroso y anda buscando a quien devorar. Yo siempre he dicho que el depredador que vive de otros animales vive de la carne. Entonces, aquí estamos hablando de un león. El león olfatea donde está la carne. El creyente que vive en la carne, fácilmente el diablo lo olfatea y sabe que hay una presa segura ahí. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero dice aquí, Él te librará. Oiga bien, no es que Él va a quitarnos del medio completamente. Es que si aún un creyente cae en la misma boca del león, el Señor peleará tu batalla. ¿Cuántos alaban al Señor? El Señor estará ahí para librarte. ¿Cuántos alaban al Señor? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Dos cosas. Habla de predador aquí y habla también de las enfermedades. Regresamos a Egipto. Y en Egipto el Señor le dio la fórmula a su pueblo de cómo iba a librarse de esa muerte segura. Y Él lo cumplió. ¿Cuántos alaban al Señor? Con su pluma te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Cuando habla de pluma está hablando de la protección con, por ejemplo, despliega una gallina con sus polluelos. Nosotros los campesinos, los que conocemos, ¿verdad?, esas cosas, sabemos que la gallina, póngase a mirar en esos videos para que usted vea una gallina peleando en contra de un falcón que trata de tomarle sus polluelos. Yo no he visto una cosa tan terrible. Yo en persona no había visto una gallina hacer eso, ¿verdad? Y pelea en contra de un falcón y le da una tunda que no puede llevársele un polluelo. ¿Cuántos alaban al Señor? A eso es lo que el Señor está haciendo. El Señor le está haciendo una comparación de cómo Él pelea por nosotros. Cómo Él está ahí presto con un celo y un cuidado que ningún tipo de adversario ni enemigo puede venir y creer que usted va a ser una presa fácil. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Por qué razón? Porque usted está cubierto por el seguro de la sombra del Altísimo. A su nombre. Por eso es que dice, sigue diciendo, no te sobrevendrá mal, ni plaga no te sobrevendrá mal. Dice, pero hay una contradicción ahí. Y yo le pregunto, ¿cuál es la contradicción? Bueno, si dice que nos protege de todo mal, entonces no debemos de tener ningún mal. No, no funciona así. Por otra parte dice, todo obra a bien para todos aquellos que de acuerdo a su propósito son llamados. Todo obra a bien. Y el mismo Jesús nos recuerda a nosotros cuando Él oró al Padre en el capítulo 17 del libro de San Juan,
y hacía un reporte final de su tarea, su trabajo, su objetivo cumplido cerca de cumplirse en ese momento en la tierra. Y el Señor Jesús mismo nos recordó a nosotros: en el mundo tendréis aflicción. Eso no se puede evitar. Pero dice él: confiar, porque yo vencí el mundo. Lo que quiere decir que usted puede vencer las aflicciones en el nombre del Señor. Póngase de pie conmigo, porque se me ha acabado el tiempo y continuaremos hablando de esto más luego. Gracias, Señor, por tu palabra. Recibe toda honra y toda gloria, Señor, en este día. Te damos gracias en este día, Señor, porque sabemos que tú eres nuestra protección, nuestro cuidado, nuestro proveedor. Gracias, Señor, porque podemos estar seguros en tus manos. Tú nos proteges, tú nos ayudas, Señor, tú nos enseñas, tú nos santificas. Tú ya has hecho cosas, Señor, grandes por nosotros, y podemos confiar que así como lo has hecho en el pasado, continuarás haciéndola. En este día te damos gracias, Señor, por tu palabra. Damos toda honra y toda gloria. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.